Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, buenas tardes a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos con nuestro contenido. Estamos a nada de acabar, ¿verdad? Trabajaremos hoy, 27 de abril, el tema de solenoides. ¿Estamos? Solenoides. Vean que nos quedan dos temas, ¿no? El viernes y el miércoles de la próxima semana y se acabó. Se acabó este bendito curso finalmente. Vamos entonces con nuestra clase del día de hoy, que es el tema de solenoides. Vamos a ver. Hoy que es, dijimos 27 de abril, 27 de abril del 2022, nos toca trabajar entonces el tema de solenoide. Ahí está. Miren pues, un solenoide no es más que un conjunto de espiras de conductor por el que circula una corriente. Más o menos algo así, ¿ven? Esto que estamos viendo aquí es un solenoide. ¿Estamos? Ya es un solenoide. Bueno, casi, ¿no? Porque pues por lo menos es un conjunto de cable, en este caso de cobre, que está enrollado. Y en el momento en que nosotros hagamos que una corriente circule por este conductor, pues entonces se convierte esto en un solenoide. ¿Estamos? Generalmente estas capas perdón, este alambre tiene una capa encima de aislante que permite que a pesar de que estén pegaditos estos, no circule la corriente entre ellos, ¿sí? A través de ellos, sino solamente por ellos mismos. ¿Estamos? Eso es un solenoide. ¿Qué característica tiene un solenoide? Pues al ser un conductor por el que circula corriente, entonces estamos generando campos magnéticos por cada vuelta que se esté generando el solenoide. Intentemos describir esto, ¿sí? Intentemos de ver cómo se definiría esto. Para este caso particular, imaginemos lo siguiente. Imaginemos, supongamos, vamos a ver. Por aquí mis figuritas. Aquí, perdón. No hay que ver. Ahí está. Vamos a ver. Así. Vamos a suponer entonces, esto es para que coincida con mi imagen, ¿no? Vamos a suponer que la corriente está circulando en esta dirección. ¿Ven? Tenemos aquí una corriente I que circula por ese conductor. Vamos a realizarle un corte el conductor, aquí ven, y vamos a visualizar la parte que queda. Entonces nosotros miraríamos aquí un conjunto de cables pegados entre sí. Vamos a ver. Más o menos así, ¿vean? Para que coincida, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, me pasé. Ahí está. Tenemos 6 conductores allí. Vamos a copiar esto. Y tendríamos 6 conductores por acá. Pero vamos a correr un poquito para que dé la idea de que estos pues están enrollando, ¿no? Estos vienen aquí, ¿ven? Vamos a ver. Viene aquí, se enrolla, sale aquí, se enrolla, aquí, se enrolla, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a la dirección de la corriente, ¿ven? La corriente va a seguir hablando aquí. Entonces, nosotros, vamos a ver. Creo que me equivoqué de dirección. Estoy intentando de que coincida con esto. ¿Por qué? No me quiero confundir. Vamos a ver. Sí, vamos a cambiar la corriente mejor. La idea es que coincida con esa figurita que tengo allí. La corriente circula aquí. Creo que va a ser mejor aquí. Vamos a ver. Entonces, este primer cable que le cortamos aquí, vean este de aquí, coincide con este.
Entonces la corriente allí va circulando en esta parte hacia arriba. Nosotros miraríamos entonces aquí un puntito indicando la corriente. Esa corriente, a ver, cuando nosotros cortemos este cable aquí, nosotros miraríamos cómo la corriente entra en esta parte. Por lo tanto, aquí miraríamos esto, ¿sí? Entonces, en todos estos cables, estos conductores de acá arriba, el cable sería, la corriente sería saliente, mientras que en estos conductores de aquí abajo, la corriente sería entrante. ¿Estamos? Aquí vendría el conductor. Vamos a ver. Si me iría con este aquí. No está. Esa es la sección del conductor, por así decirlo. ¿Ven? La corriente circula en esta parte hacia arriba. Cuando da la vuelta aquí, circula hacia abajo. Por eso es que he dibujado aquí X. Luego nuevamente, pues vuelve a dar la vuelta y en este conductor de aquí que sigue, también está la corriente saliente. Ahí está, más o menos. La idea era de que coincidiera con la imagen que les voy a mostrar ahorita. ¿Por qué es importante la dirección de la corriente? Bueno, en este caso es importante por la forma en que quiero realizar mis dibujos. Pero supónganse que tenemos entonces ese conductor por el que está circulando corriente. Nosotros aprendimos de las ecuaciones de ahorita que los campos magnéticos son circulantes alrededor de un conductor, ¿verdad? Son circulantes. Eso significa que a través de este conductor, en este punto, hay un campo magnético, vean, de acuerdo a la regla de la mano derecha, que circula en esta dirección, ¿verdad? Circula en esta dirección. Tomemos, por ejemplo, este cable. En este punto de aquí arriba, el campo magnético debido a este conductor circula hacia la izquierda, en este punto. ¿Sí? Y en este punto, por acá, el campo magnético está circulando en esta dirección. Ahí está. Ahora, supongamos únicamente este cable. Este cable genera entonces este campo magnético en este punto hacia la izquierda y en este punto hacia la derecha. Bueno, ahora veamos la correspondencia, ¿ven? Más o menos esta correspondencia aquí, de este cable en este punto. Bueno, si uso la regla de la mano derecha, como la corriente es entrante, mi pulgar apuntando hacia adentro, y me doy cuenta que mis dedos pues apuntan exactamente en esta misma dirección. Por lo tanto, el campo magnético en este punto, ¿sí? En este punto, debido a este cable, apunta en la misma dirección. Bueno, entonces voy a dibujar aquí otro encima, diciendo que pues, está generando exactamente en la misma dirección un campo magnético. Dado de que estamos hablando de que están a la misma distancia, ambos se producen la misma corriente, entonces este campo magnético aquí se duplicó debido a estos dos cables, ¿sí? Se ha duplicado. Pero ahora pensemos en este punto, ¿vean? El campo magnético debido a este cable. En este punto, si uso la regla de la mano derecha, pues apunta en esta dirección. Pero como la distancia es mayor que pues entonces el campo magnético no se anula, pero es pequeño. ¿Ven? Es pequeño, ya no apunta, ya no se duplica, como en este caso, sino ahora va a ser un campo magnético más pequeño. Más pequeño. Si seguimos analizando, vean, ya he analizado este y este aquí. ¿Cuál sería la magnitud del campo magnético de este cable en este punto también? Bueno, en este punto, según la regla de la mano derecha, pues el campo magnético también apunta en esta dirección. Y en este punto, pues apunta también en esta dirección. Y debido a este cable, en este punto, también en esta dirección. Y en este punto de aquí arriba, apunta en dirección contraria. Entonces observen que en los puntos del centro, cada uno de los cables está contribuyendo al campo magnético apuntando en la misma dirección, generando entonces un campo magnético grande en el interior de este solenoide, pero campos magnéticos pequeños en el exterior. De tal manera que si nosotros sumáramos todas esas pequeñas contribuciones, que ahora sí voy a copiar esta figurita, esta es del libro también, tendríamos un campo magnético aproximadamente igual a este. ¿Ven? Campos magnéticos que circulan alrededor del cable, pero en el exterior, pues es pequeño el campo. Mientras que en el interior de ese enrollado, de esa espiral, el campo magnético aumenta debido a la contribución de cada uno de esos cables. Mientras más juntos estén estos cables, más fuerte es el campo magnético que se está generando aquí.
Y mientras más cables tengamos, pues más fuerte va a ser el campo magnético en el interior debido a la contribución de cada uno de esta porción de cable en el interior. A este elemento que se está generando aquí se le conoce como electroimán. Un solenoide, entonces, permite la creación de un electroimán. ¿Estamos? Electroimán es aquel imán que se genera cuando hacemos circular corriente a través de un conductor. No es un imán permanente como el que ustedes utilizaron en la práctica del día de ayer. Que tiene un imán que, pues, que siempre va a estar activo, siempre va a estar generando campos magnéticos. Por lo tanto, este campo magnético que se genera alrededor de este solenoide va a funcionar únicamente mientras esté circulando corriente. ¿Estamos? Se le conoce como electroimán. Y es un solenoide. El dispositivo es un solenoide. ¿Estamos? ¿Me he explicado cómo funciona esto de momento? Pongamos que sí. Como en el interior se está generando entonces un campo magnético muy grande, pues vamos a tratar de calcularlo. Voy a dibujar, no es cierto, voy a copiar esta figurita aquí. Y la vamos a pegar por acá para analizar cuál sería el campo magnético que se está generando debido a ese solenoide. Para que sea más cómodo, pues voy a poner esto. Uy. Ahí está. Para poder determinar la magnitud del campo magnético en el interior del solenoide, vamos a utilizar la ley de Ampère. Recuérdense que dijimos que la ley de Ampère me relaciona corrientes con campos magnéticos, utilizando una expresión. La integral a través de una superficie cerrada del producto punto entre el campo y el diferencial de longitud es igual a la permeabilidad del espacio libre por la corriente neta encerrada dentro de una trayectoria amperiana. Como nuestro objetivo es determinar el campo magnético aquí en el centro, entonces voy a dibujar una región que tenga una línea al menos en ese centro. Pues la forma más simple sería que nosotros dibujemos aquí un cuadrado, un rectángulo. Vamos a dibujar aquí, vean, a través de otro color. Vamos a hacer un verde. Vean, que debe ser, según la ley de Ampère, una trayectoria cerrada. Bueno, ahí tengo una trayectoria cerrada. Lo único inconveniente es que ahora ya no es un círculo, ¿no? Como trabajamos en la última clase, que trabajamos con trayectorias amperianas que eran circulares porque pues era más simple, ¿no? Bueno, entonces ahora tengo aquí pues realmente 4 tramos. 1, 2, 3 y 4 tramos. Para poder aplicar la ley de Ampère, necesito darle una dirección a las líneas que conforman esto. ¿Se recuerdan que de las integrales de línea de sumate 5, espero? Pues estas eran orientadas, ¿no? Las trayectorias son orientadas, es decir, tienen una orientación para poder integrar. Vamos a colocar estas aquí. Esa sería entonces la trayectoria C que yo voy a seguir para poder realizar mi integral de línea, porque ahora hay que realizar más o menos. Aquí me quedaría entonces la integral a través de la superficie cerrada C del producto punto entre el campo y la longitud, que sería igual, para poder hacer esta integral, como tenemos 4 segmentos, pues vamos a integrar a lo largo de cada segmento. Entonces aquí sería la integral, ya no cerrada. Vamos a llamar a estas curvas por nombres específicos. Voy a llamar a esta, por ejemplo, C1, a la trayectoria que va de aquí para acá. A esta trayectoria se llama C1. Vamos a llamar a esta trayectoria C2, voy a llamar a esta trayectoria C3 y a esta trayectoria C4. Entonces aquí me quedaría la integral a lo largo de la trayectoria C1 del campo magnético generado en esa región, el producto punto por ds, más la integral del campo magnético por ds a lo largo de la trayectoria 2, más la integral a lo largo de la trayectoria 3 de b, vamos a poner 3 también porque cada campo magnético va a ser diferente, esperaríamos, por ds, más la integral a través de la trayectoria 4 de b por ds. Ahí está. Esas 4 integrales, entonces, me darían como resultado esta integral. Bueno, analicemos cada una. Recuérdense que el campo magnético dijimos que apunta en esta dirección, ¿verdad? En el centro. Es decir, el campo magnético aquí va apuntando en esta dirección, en el centro o contenido dentro
dentro del, ¿cómo se llama esto? Del solenoide. Vamos a ver. Muy bien. Como tenemos estas integrales, pues vamos a realizar una por una. La primera, tengo que realizar el producto punto del campo magnético, que según esto, el campo magnético está apuntando en esta dirección, y la trayectoria. Pero la trayectoria está apuntando en esta dirección. Recuérdense que el producto punto se calcula como la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo, ¿verdad? Magnitud multiplicado por el coseno del ángulo. Eso significa entonces que yo podría escribir aquí la integral de C1 de P por el coseno del ángulo por el diferencial de longitud, más la integral de B por el coseno del ángulo por el diferencial de longitud. Ven que ahora le he cambiado de ds a diferencial de longitud. Más la integral de C3, C2, de B3 por ds. Más la integral de C4 de B, no hombre, aquí me equivoqué. Por el coseno del ángulo por dl, ahí está. Más B4 por el coseno del ángulo por dl. Ahí estamos. He modificado esas ecuaciones. ¿Por qué? Porque ahora vamos a aplicar esta idea del coseno del ángulo. Observen de que cualquier diferencial está apuntando en esta dirección, mientras que el campo magnético está apuntando en esta dirección. Por lo tanto, cualquier diferencial que nosotros coloquemos siempre forma un ángulo de 90 grados con la dirección del campo magnético. Y recordarán que el coseno de 90 vale 0, ¿verdad? El coseno de 90 vale 0. Si quieren hacer su calculadora, el coseno de 90 grados, o si están radianes, el coseno de pi medios, y les da 0. Eso significa que aquí esta integral va a ser 0. Pero no solo esa. Si analizamos esta de aquí, vean, la dirección de cualquier diferencial de longitud es esta, y el campo magnético apunta en esta dirección. Obviamente también forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, esta también se hace 0. Me quedan dos integrales. La integral, vean, aquí, y la integral acá. ¿Se recuerdan que aquí les mencionaba que los efectos de que los conductores tengan estas corrientes hacen que el efecto del campo magnético que sea muy grande, mientras que en el exterior es muy pequeño? ¿Ven? Aquí hay más líneas de campo porque cada cable contribuye a que el campo magnético apunte en una misma dirección. Eso hace entonces que el campo magnético que estoy analizando dentro del conductor sea más grande que cualquier otro campo magnético en los alrededores de un solenoide generado por el mismo. En este caso, yo estoy diciendo entonces que el campo magnético en esta posición es mayor que el campo magnético generado en esta trayectoria. ¿Estamos? Es decir, para este caso, yo estaría diciendo que el campo magnético, vamos a ver, creo que aquí me equivoqué con eliminar un campo, vamos a ver. Tenía que eliminar C1 y C3. Ah, sí, perdón. Para que lo veo, era este el que tenía que eliminar. Ahí está. C2 es este de aquí, ¿verdad? Y C4 es este de aquí, perdonen ese error. Entonces, el campo número 2, el campo magnético 2, es mucho menor que el campo en el tramo número 4. O sea, este campo es muy grande, de tal manera de que la contribución que hace pues es pequeña. Voy a escribir entonces aquí que el campo número 4, vamos a poner aquí mejor, número 4, es mucho mayor, es como usar 2 mayor que, entonces ese símbolo de 2 mayor que se lee como mucho mayor que el campo B2. Haciendo entonces que el campo B2 comparado con el campo B4 tienda a 0. No es 0, por supuesto que no es 0. Existe campo magnético, pero comparado con B4 es casi 0. Por lo tanto, su contribución es muy pequeña. De tal manera entonces que la integral a través de la trayectoria cerrada de B por ds sería únicamente la contribución del campo magnético a lo largo de la trayectoria número 4 por el campo magnético 4 por el coseno del ángulo por dl. ¿Estamos? El coseno del ángulo es el ángulo formado por la dirección del campo y el diferencial de un diferencial de longitud. La dirección de un diferencial de longitud. Como la dirección es esta, vean,
y el campo magnético es esta, entonces el ángulo es de 180 grados, ¿verdad? Entonces, pues puedo colocar aquí que el coseno de 180 es igual a -1. Y pues pudiéramos cambiar la dirección, ¿no? Para que sea más fácil. ¿Qué pasa si cambio la dirección? Pues absolutamente nada. Todas las integrales vuelven a tener exactamente el mismo resultado. ¿Y para qué le voy a cambiar la dirección? Pues ¿para qué? Para que las direcciones del diferencial de longitud y el campo magnético tengan la misma dirección, de tal manera que el coseno de 0 es 1. Es decir, trabajemos únicamente con la magnitud. Por lo tanto, me queda aquí ahora la integral sobre la trayectoria 4 de la magnitud del campo magnético, 4 en esa posición, hagámosle simplemente de campo magnético, por dl. Ven que omito el signo porque me está interesando la magnitud de ese campo magnético. La dirección ya la sé. Se supone que mientras más juntos estén los cables, más uniforme va a ser el campo magnético en el interior. Vean esta línea que está circulando aquí. Es casi recta. ¿Por qué? Porque el campo magnético es muy, muy uniforme en el interior del solenoide. Eso significa que podemos considerar que casi es homogéneo en ese interior. Es constante. De tal manera que, pues, al ser constante, sale de la integral y me queda la integral sobre la trayectoria 4 de dl. Siendo la integral de dl, pues simplemente la longitud. ¿La longitud qué? La longitud del solenoide. Por lo tanto, la integral de B por ds siempre va a ser B por L. Pero de acuerdo a la ley de Ampère, el resultado de esa integral siempre va a ser igual a permeabilidad por corriente. De tal manera, entonces, que yo puedo igualar esto a la permeabilidad por la corriente, y entonces obtendría que el campo magnético en el interior de un solenoide se puede expresar como la permeabilidad por la intensidad dividido la longitud. Este es el campo magnético generado por un solenoide, ¿verdad? Por un solenoide, que se va a ir incrementando dependiendo de la cantidad de alambres que nosotros tengamos. Vean, esa es la corriente, vean, esa es la corriente que está circulando en un cable, ¿verdad? Y como la ley de Ampère me pide que determine yo la cantidad de corrientes que hay, entonces aquí, para este caso, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 corrientes. Entonces voy a colocar aquí que el campo magnético real en el interior estaría dado por la permeabilidad por N por I dividido la longitud, en la que N va a representar el número de espiras que va a contar con que las que va a contar el solenoide. El número de espiras o vueltas que tiene ese solenoide. L es la longitud del solenoide, ¿sí? Y es la intensidad que pasa a través de uno de los cables, y mu sub 0 es la permeabilidad del espacio libre. A esta expresión, entonces, se le conoce como campo magnético en el interior de un solenoide. ¿Estamos? ¿Me ha explicado alguna pregunta? No sé si alguien que no haya comprendido algún detalle específico. Muy bien. Entonces, practiquemos esta ecuación que hemos aprendido. Bueno, un detalle extra tal vez. Posiblemente en el libro encontrarán, tal vez. Vamos a ver. La ecuación me quedó permeabilidad N mayúscula ¿sí? Y L. Permeabilidad N mayúscula y dividido L. Hay una fórmula que se modifica un poquito. P es igual a la permeabilidad por N por I, en donde esta N es el número de espiras por longitud en el solenoide. N es el número de espiras por longitud, es decir, cuántas espiras hay en cada unidad de longitud de nuestro solenoide. ¿Estamos? Entonces, es más seguro que encuentren esta, o con N mayúscula, ¿verdad? Y aquí hayan usado N minúscula, pues las ecuaciones van a variar.
pero las definiciones, por supuesto, no cambian. Yo prefiero usar esta ecuación porque me permite aquí hablar del número de espiras y de la longitud del solenoide. ¿Estamos? Ahora sí, hagamos un ejemplo. A ver, dice el problema así. ¿Qué corriente, me piden la corriente, ¿no? Se requiere en los embobinados de un solenoide? ¿Sí? Los embobinados, recuérdense que es la cantidad de vueltas, ¿no? Que tiene 1000 vueltas, ¿ven? Aquí me están dando que tiene 1000 vueltas, distribuidas uniformemente en toda una longitud de 0.4 metros, para producir en el centro del solenoide un campo magnético de magnitud de 1 por 10 a la menos 4 teslas. Muy bien. Me piden qué corriente. Entonces, corriente es nuestra incógnita. Me dan el número de vueltas, N. 1000 vueltas. Me dan la longitud, 0.4 metros. Y me están diciendo de que en el interior del solenoide necesitan que haya una magnitud de 1 por 10 a la menos 4 teslas. Bueno, la ecuación que hemos aprendido ahorita sobre el campo magnético en el interior de un solenoide nos dice que el campo es la permeabilidad por el número de vueltas por la intensidad de la corriente dividido la longitud. De esto entonces puedo despejar la intensidad de la corriente. Me quedaría el campo magnético por la longitud dividido la permeabilidad por el número de vueltas. Para este caso particular, entonces, el campo magnético es 1 por 10 a la menos 4 por la longitud, 0.4 metros, dividido la permeabilidad, que se recuerdan que es 4pi por 10 a la menos 7, teslas metros sobre amperio, multiplicado por el número de vueltas, en este caso es 1000. Entonces, observen que se cancelan metros con metros, teslas con telas, y ya me queda amperio. Entonces, la corriente, veamos cuánto va a ser. Me queda de aquí 1 por 10 a la menos 4, multiplicado por 0.4, dividido 1000 por 4pi por 10 elevado a la menos 7. Ahí está. Si no estoy equivocado, creo que sí me equivoqué. Ah, sí, 1 por 10 a la menos 4 es aquí. Ahí está, tiene más sentido. Resulta que la corriente debe ser de 1.83 miliamperios. Y allí hemos calculado entonces la corriente necesaria. ¿Me explico? ¿Hay una pregunta? Claro como el agua. Inge, ¿cuál es el valor de la constante? Perdón. La constante es 4pi por 10 a la menos 7. Gracias. Muy bien. Hagamos otro, un poquito más complejo. Ahí está. El problema me dice lo siguiente. Un solenoide de 10 centímetros de diámetro, o sea, el solenoide circular, ¿no? Y 75 centímetros de largo, está hecho de alambre de cobre de 0.1 centímetros de diámetro, con un aislamiento muy delgado. Así que ignoramos eso entonces. El alambre se enrolla en un tubo de cartón en una sola capa, con vueltas adyacentes que se tocan mutuamente. ¿Qué potencia debe entregar al solenoide si debe producir un campo de 8 militeslas en su centro? ¿Qué pregunta tan intensa? ¿Qué potencia debe entregarse al solenoide prácticamente?
¿Qué potencia? Bueno, ¿y cómo calculo eso? Pues recordarán que en la unidad pasada aprendimos que la potencia eléctrica se calcula como la intensidad de la corriente, ¿verdad? Multiplicada por la diferencia potencial. Pero no tenemos la diferencia potencial. Bueno, pero hay otra ecuación. La potencia se calcula como la intensidad de la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. Pero no tengo la resistencia. Pero el problema me dice que el alambre es de cobre. Y el alambre de cobre pues tiene una resistividad. Y con esa resistividad podemos calcular la resistencia. Recordarán que la resistencia se calcula, vamos a ver si me recuerdo, como la resistividad multiplicado por la longitud y dividido el área. Creo que sí. Vamos a ver el formulario de todas maneras. Quiero decirle mentiras. Vamos a ver. Resistividad. Sí, resistencia y resistividad, longitud, área. Perfecto. Resistividad, longitud dividido área. Bueno, pero tengo la longitud del cable, más o menos. Porque el problema me está diciendo que tenemos un solenoide de 10 centímetros de diámetro y 75 centímetros de largo. Entonces vamos a copiar esta figurita y vamos a suponer que este es el solenoide, ¿no? A pesar de que no es cierto, pero nos va a servir para tomar ideas acerca de ciertas longitudes. Supónganse que ese es el solenoide, ¿no? El problema me dice, vean, que este solenoide tiene 10 centímetros de diámetro. O sea, me está diciendo que la distancia que hay desde aquí hasta acá es de 10 centímetros. ¿Sí? También me está diciendo que tiene 75 centímetros de largo. Entonces me está diciendo prácticamente el problema que la distancia, esta de aquí, es de 75 centímetros. Y también me están dando de que el alambre de cobre es de 0.1 centímetros de diámetro. Es decir, este diámetro es de 0.1 centímetros. Entonces, imagínense que no tienen las patitas, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calcular la longitud total del cable? Pues yo creo que así, miren, pues. Si determinamos cuánto vale una espira y lo multiplicamos por la cantidad de espiras que tiene, entonces podríamos determinar cuánto mide la longitud del solenoide, ¿verdad? Pero para poder determinar cuántas espiras hay, porque eso no sé, no lo tengo, ¿verdad? No me dicen cuántas espiras hay, pues entonces creo yo que tendríamos que dividir los 75 centímetros que mide entre el diámetro del alambre para determinar cuántas espiras caben allí. Entonces vamos a determinar primero el número de espiras. El número de espiras en este caso estaría descrito por la longitud del solenoide dividido el diámetro del cable. En este caso la longitud es de 75 centímetros y resulta que el diámetro es de 0.1 centímetros. 75 dividido 0.1 me queda entonces que el número de vueltas es de 750 vueltas. ¿Sí? Aquí hay 750 vueltas en el solenoide. Por supuesto, no es este, ¿verdad? Que solamente estoy tomando esto como referencia. Bueno, entonces ahora, si yo calculo cuánto mide una vuelta y lo multiplico por el número de vueltas, pues voy a determinar cuánto es la longitud de ese cable de cobre. ¿Cómo puedo determinar cuánto mide una vuelta? Pues como tengo el diámetro, ¿no? Recordarán que la circunferencia de un círculo se calcula multiplicando pi por el diámetro. En este caso, pi es pi y el diámetro es de 10 centímetros, 0.1 metros. Entonces, pues esto me queda 0.1 pi centímetros. No, aquí en centímetros, metros, perdón. Ahora sí, una vuelta mide 0.1 por pi. Y son 750 vueltas, con eso podemos determinar cuál es la longitud total del cable. Vamos a llamar esta longitud aquí, L, así, carta. Entonces sería 750 por 0.1 pi. Veamos. 750 por 0.1 por pi. Me queda de 16, de verdad. Ah, por 7.1, sin nada que ver. 0.1, perdón. Ahora sí. Ahí está. 235.62 metros.
235.62 metros. Vean, 10 centímetros, pues no es un tubo pequeño, ¿no? Hagan de cuenta que es que va a ser más o menos el diámetro del tubito de cartón que trae el papel higiénico. Más o menos de ese diámetro, ¿no? Y mide 75 centímetros. Es casi un metro, por eso es que el cable es bastante. 235.62 metros. Ah, qué buena onda, porque entonces eso me va a permitir calcular la resistencia. La resistencia es la resistividad del cobre. Bueno, vamos a ver cuánto es la resistividad del cobre. Eso lo aprendimos hace algunas semanas. Vamos a buscar por acá. Yo me recuerdo que lo vimos cuando estábamos viendo lo que era la resistencia. Vamos a ver, estos son capacitores. Constante dieléctrica. Aquí está, vean. Y casualmente aquí está la resistividad del cobre. Es de 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. 1.7 por 10 a la menos 8. Vamos a ver. Entonces aquí me quedaría 1.7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro por la longitud total del cable, que fueron los 235.62 metros. 235.62 metros. Y esto dividió entre el área de cuál, el área del cable. Como tiene un diámetro de 0.1 centímetros, entonces su área sería pi cuartos del diámetro al cuadrado, 0.1 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Entonces determinemos cuánto es este radio. Aquí me quedaría 1.7 por 10 a la menos 8 por 235.62 dividido pi cuartos. No, hombre. Cuartos, ahí está. Por 0.1 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Creo que he ingresado los datos correctamente. Si es así, error de sintaxis. Así. Ahí está. Me queda que la resistencia, vean, 5.1 ohmios. Creo que está bien. Ahí tenemos entonces el valor de la resistencia. Genial. Pero para calcular la potencia me hace falta entonces la corriente. ¿Y cómo calculo la corriente? Bueno, para eso utilizamos entonces el campo magnético en el interior de un solenoide, porque el problema me proporciona ese campo magnético. Bueno, entonces ya tenemos la mitad casi del problema resuelto, que hablemos ahora del campo magnético. El campo magnético, según la ecuación del solenoide, es la permeabilidad por el número de vueltas por la corriente que circula dividido la longitud del solenoide. La longitud se refiere a lo que mide el cable enrollado, ¿verdad? No a la totalidad del cable estirado. Entonces, aquí me quedaría, vamos a ver, si queremos la corriente sería el campo por la longitud dividido la permeabilidad por el número de vueltas. En este caso, el campo magnético, el problema dice que es de 8 militeslas, ¿ven? 8 militeslas. 8 por 10 a la menos 3 teslas por la longitud, que son 75 centímetros, 0.75 metros. Todo esto dividido entre la permeabilidad, 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amperio, por el número de vueltas que ya vimos que son de 750. Eso lo calculamos aquí, ¿verdad? 750 vueltas. Determinemos entonces la corriente. Vamos a ver cuánto sería. 8 por 10 a la menos 3 por 0.75 dividido entre 4 pi por 10 a la menos 7. Ahí está, creo que voy bien. Multiplicado por 750. Esto me dice que la corriente que está circulando allí es de 6.37 amperios. Con esto finalmente puedo calcular la potencia. La potencia dijimos que era corriente al cuadrado multiplicado por resistencia. Por lo tanto, la potencia serían los 6.37 amperios al cuadrado por la resistencia que nos había dado de 5.1 ohmios. Entonces aquí la potencia sería esto al cuadrado multiplicado por 5.1. Y me queda entonces que la potencia que se debe desarrollar es de 206
0.7 watts. Y ahí tenemos entonces nuestra respuesta. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? ¿Algún dato que no hayan visto de no sé qué o algo por el estilo? Inge puede repetir cómo sacó L, o mejor cómo sacó C, porque L lo sacó de multiplicar pi con diámetro, ¿verdad? No. Bueno, sí, C es la circunferencia. Pi por el diámetro. O pi por radio, o 2 pi por el radio, si lo quiere, ¿verdad? Pero como 2 radios de diámetro. Y L ¿Puede volver es a la explicar longitud. esa? ¿Otra vez? Mira, lo que pasa es que tal vez estoy usando ecuaciones con las que no estoy muy familiarizados. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. La circunferencia es 2 pi por el radio, ¿verdad? El radio sería la distancia que hay de aquí para acá. Y como 2 veces el radio, pues ese es el diámetro. Entonces aquí la ecuación me queda pi por el diámetro. Entonces, al tener la ecuación de pi por el diámetro, ya puedo determinar cuánto vale la circunferencia. Igual a, y así la circunferencia ya sería de 0.1 pi por metros. Ahora, la longitud, pues no sería nada más la longitud de L que la circunferencia multiplicado por el número de vueltas, ¿verdad? Porque así yo sé cuánto es la longitud total del cable. En este caso, entonces, esto, ahí está, sería de 235.62 metros. La circunferencia, la longitud total del círculo multiplicado por la cantidad de círculos que hay o la cantidad de espiras que tenemos. ¿Me explico? Inge, ya, gracias. Muy bien. Perfecto. Si no hay dudas, entonces hasta aquí la clase del día de hoy. Nos miraríamos el día viernes para estudiar nuestra penúltima clase y prepararnos para la próxima semana, que tenemos nuestra última clase y nuestra tercera prueba parcial. Espero que pasen una buena tarde, que se cuiden mucho. Nos miramos entonces el día de mañana. No olviden hacer su hoja de trabajo. Que estén bien.